Bienvenidos a todos a nuestro podcast Ambición Ambiental, hecho por sus ingenieras Victoria Carolina de los Santos González. Eras tú primero y después yo. Ok, perfecto. Y ni modo, su servidora Paulina Palacios. ¿Cómo están, chicos? Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Ya saben que aquí estamos Pablo y yo para servirles. Les traemos un nuevo episodio. Estamos de vuelta, claro que sí. Y esta vez con nuestro top noticias. Y en esta sección, Pablo, ¿qué vamos a hacer? Les armamos un gran econoticiero en donde recopilaremos nuestras noticias o las noticias más relevantes desde nuestra perspectiva, claro, las que consideramos esta nos gusta para comentarla, la comentamos. Me gusta. Daremos contexto de ellas, las comentaremos y con nuestros puntos de vista incluidos, Pero pues, ¿quiénes somos para juzgar, la verdad? Vamos, hoy estamos muy juzgoncitas, la verdad, Pablo. Yo voy a comenzar, chicos. Esta dinámica va a ser como que diferente porque yo traigo mis noticias y Pablo trae las de ellas. Entonces creo que no las hemos comentado juntas, sino que ambos, yo voy a presentárselas ahorita y después Pablo también va a dar su punto de vista respecto a esta noticia. Igual, si tiene algún comentario, pues lo agregamos. Como ustedes saben, el mes pasado tuvimos el Día de los Océanos, muy importante, y pues les traigo una noticia respecto a eso. En la noticia el título es así: debemos revitalizar los océanos, son los pulmones de nuestro planeta. Y bueno, quería hablarles de esto porque muchas personas tienen el concepto de que las reservas ecológicas son los verdaderos pulmones del planeta, porque tenemos el concepto de que un árbol es un pulmón. Y un ejemplo de esto es que la gente menciona que el Amazonas es el pulmón más grande del mundo. Pero el verdadero pulmón más grande del mundo es el océano. Yo quiero aportarte algo aquí, y es que es bien chistoso porque siempre se nos ha inculcado eso, de que, o sea, escuchas el pulmón de nuestro planeta, sí, los árboles, o el gran Amazonas, o los grandes bosques, todo eso, y cuando, bueno, esto ya lo sabía yo desde hace unos años, pero que realmente es el océano por todo esto que contiene, te quedas como que, wow, como que algo conecta en tu cabeza. Y bueno, en mi momento yo sí quería saber más de que el por qué realmente se considera así y qué es lo que está realmente pasando y por qué la necesidad de revitalizar los no conocidos, pero mucho más importantes, los pulmones de nuestro planeta. Así que, a ver, Caro, éntranos en contexto. Contexto, plebes. Noticia ambiental. El mar produce más de la mitad del oxígeno y da sustento a más de miles de millones de personas en el mundo. Pero nosotros, como seres humanos, casual, normal, tranqui, contaminamos y acabamos con sus recursos. ¿Por qué? Porque #humanos destructivos. Entonces, en esta parte, plebes, la parte de la revitalización, surge de un proyecto de la ONU. Obvio, la ONU siempre preocupándose por los problemas mundialmente impactantes. Entonces, en esta parte vieron que era realmente importante dar difusión a esto, o sea, que la gente de verdad se enterara, porque hay acciones de nuestro día a día que impactan al océano. Y ustedes tienen un ejemplo muy claro que se hizo muy popular y luego la gente lo agarra de burla, pero pues son los famosos popotes, ¿no? De que, el popote termina en el mar y el medio ambiente y la vida submarina y que no sé qué. Pues sí afecta de verdad, plebes. Algunos de ustedes sabrán, algunos de ustedes no, pero el océano cubre más del 70% del planeta, entonces de verdad es fuente vital para vida y sustento de nosotros. No nada más nos aporta esta parte del oxígeno a nosotros, sino que también genera muchas otras cosas, como agua. Gracias a Dios todavía no necesitamos llegar a estar desalinizando el océano para tenerlo como recurso fundamental. Quizá próximamente tengamos que. No está muy lejano. No está muy lejano. Y no se hace porque cualquiera diría de que, pues bien fácil, pues agarramos agua del mar. No se hace porque es un proceso muy costoso. Entonces, el incluir ese tipo de procesos en el generar el recurso del agua, para nosotros como población sería grave. ¿Por qué? Porque aumentaría los precios, pues no todos tenemos los recursos. Otro gran problema mundial, la pobreza. #humanos, otra vez. Les digo, muy juzgoncitos que andamos. Y aparte de esto, también aporta mucho en la parte económica como tal, porque a partir de los recursos que nos da el mar,
como la sal, como los cristales, como toda su vida submarina, como medio de alimentación, como de salud, todo eso. Esto genera trabajo y eso es beneficioso pues para la sociedad. Y por eso es una de las partes en las que tenemos que cuidarlos. Ahora, ¿cuál es el impacto más fuerte en este aspecto? La contaminación por la parte de los plásticos. Entonces, se estima que para el 2030 en el mar haya más plástico que peces. Es una frase que estuvo pegando mucho hace bastante tiempo. ¿Y cómo afecta el plástico al mar? O sea, aparte de que lo hace ver feo, obviamente. Dato random, mi lugar favorito es el mar. Por 2. Aquí pueden seguir la cadena, por favor. Entonces, aparte de hacer lo que se vea sucio y feo, todo el plástico que nosotros conservamos que no se hunde, queda en la parte pues superficial de los mares. ¿Cómo afecta el plástico en la parte superficial de los mares? Para generar el oxígeno, el mar tiene su proceso, ¿no? Que espero que en algún otro podcast podamos hablar de este proceso. Pero para generar este proceso se necesita la luz del sol. Y en esta parte, el plástico funciona como una barrera para que siga este seguimiento como pulmón el océano. Entonces, es fuerte la crisis que vemos y lo vemos desde la parte ingenieril. No sé si a Pablo le tocó, pero cuando lo vimos en la escuela sí fue para mí como muy impactante. Otro tema muy importante en este aspecto, o al menos en esta noticia que a mí en lo personal me tuvo cliché también, son las espumas que de pronto se forman en los mares. Y Pabli, apóyame en esto, ¿cómo se llama? El sargazo. El sargazo, muchas gracias, yo sabía que tú ibas a saber. El sargazo también es un problema que afecta a este pulmón. Entonces, principal fuente de este riesgo, nosotros como humanos y nuestra contaminación. Entonces, la ONU pues tiene esta parte de muchos proyectos en donde trabaja la revitalización de cuidándolo, creando nuevas tecnologías. Hace poquito hubo una noticia donde crearon como un gusanito tecnológico en donde hacía recolección pero mientras más sigamos generando, pues obviamente más va a seguir impactándonos este problema. ¿Tú qué piensas, Pablo? Tocaste muchos puntos que me vinieron mucho a la mente, que me gustaría profundizarlos más aquí en el podcast. Claro. Y es más que nada, ¿qué consecuencias ambientales le estamos dando al océano? Tanto del sargazo, los plásticos, la acumulación, que esto, pues su transformación química, cómo se expresa en los peces, en la vida marina. Ay, no. Yo creo que es algo más allá que solo cuida, no tirar o junta o demás. Va mucho más allá y muy bien explicado. Me gustó. Y lo vamos a dejar un tema pendiente para un próximo episodio. Me gustó. Claro, plebes, después vamos a tener nuestra temporada de temas del agua. Puras temas del agua, porque saben que la ingeniería ambiental nació del agua, ya lo sabemos todos porque nos educamos en el podcast pasado. Entonces, este es un tema muy importante. Y pues esta era la primera noticia que les traía. Pabli, cuéntanos cuáles son las que nos traes tú. Ahora nos vamos a rotar para este lado. Yo me voy a mover a un lado totalmente diferente, pero que yo la verdad sí tenía ganas de comentar. Y nos vamos para el rumbo de Australia. Nos vamos hasta aquellos lugares que nos quedan un poquito lejos acá de México. Pero no sé, me llama mucho la atención porque se destaca mucho que en Australia está muy avanzado en cuanto a la mejora y a la restauración de clima o de ecosistemas y demás, ¿no? Pero vamos un poquito a lo político, que habla sobre que el ministro, pues allá se usa mucho así, de recursos condena la religión climática y promete que la coalición impulsará el proyecto de gas. Esta noticia lo ves de un aspecto más internacional, pero yo me lo planteo a algo más nacional, ¿no? Se las voy a platicar y ustedes también se les va a venir a la persona que a mí también se me vino a la mente, pero ahí lo dejaremos, ¿ok? Esta noticia es de mayo, de esas fechas de mayo, y dice que el ministro de Recursos Naturales, de Recursos Federales, que se llama Kate Pitt,
es quien ha negado decir que acepta la ciencia del clima. Se comprometió a impulsar más proyectos de petróleo y gas en la conferencia anual de la industria el miércoles. Bueno, para esas fechas. Ya sé de quién hablamos. Claro, entonces en donde este orador poco frecuente, pues que no reconoció la necesidad de reducir las emisiones, ¿no? O sea, fue relevante, como que no desmeritó todo esfuerzo que se ha hecho y demás, ¿no? Igual pueden seguir, buscar más información sobre quién es esta persona por internet, ya saben. Pete, este ministro, no es el único miembro de Queensland National que tiene problemas para aceptar la ciencia del clima. O sea, es todavía una cuestión más preocupante esto, ¿no? Entonces, donde Andrew Wallace, miembro del electorado de Brisbane de Fisher, dijo en un foro de candidatos en Maleny, en Sunshine Coast, el 10 de mayo, que el clima ha estado cambiando durante milenios. Entonces, pues creen que es algo normal. Ok, que es irrelevante y que va a seguir apoyándolo. Wallace es quien es presidente de la Cámara de Representantes. Luego se negó a responder si creía en la ciencia del clima y si el dióxido de carbono producido por la quema de combustibles fósiles era realmente un problema. ¿Qué? Ok, yo lo leí y no lo podía creer. Entonces, sí, es como de pensar, ¿no? O sea, ves Australia como que, ok, es una gran potencia, está todo muy bien, pero pues también tienen cosas que lo atrasan, ¿no? Como todo. Y es lo que les quería comentar. Ahí están las noticias, si gustan investigar más, y a mí es lo que más me llamó la atención. No sé qué piensas tú, Caro. La verdad, es un tema complicado. Todos sabemos que la política, la religión y los deportes son temas que son muy fuertes en tema de discusión. Como dicen que cuando te pongas borracho no hables de eso porque se arma un... Ajá, pero creo que sí me da un poco de tristeza que en este siglo en el que estamos todavía haya gente que crea que no existen este tipo de problemas. Que no, sobre todo cuando son líderes de nuestras naciones o, importantes. Y sí me da un poco de tristeza, pues les cuento un poquito porque Pabli escogió Australia porque ella se quiere ir para allá, le gusta mucho. Sí. Random. No, iba a comentar eso al inicio y se me pasó. Pero dirían, ¿por qué escogiste Australia entre tantos países, estados, continentes, ciudades, localidades que hay? Pero es que me gusta mucho Australia. Es como mi sueño, como ese objetivo de vida que uno tiene y crees y sientes que para eso naciste, ¿no? No me gustaría entrar en este tema porque me gustaría para otro episodio de podcast. Sí, Pabli, este tema también lo voy a tocar en un podcast solo. Claramente. Pero sí, me gusta mucho. Y pues todo lo relacionado que yo vea que, mira qué interesante. Voy y me escalo a Australia para saber como que en qué contexto se encuentran, qué es lo que piensan. Y pues aquí es un ejemplo de... Pues sí, plebes. Ustedes saben que cada país tiene diferente gestión de sus políticas y todo eso, pero les comento, Australia es uno de los lugares, al menos que yo considero que sí tiene como que mucha relación medioambiental y que va un poquito más avanzado que nosotros también, o sea, no lo vemos tanto como tercermundista como somos México, perdón, México, te amo. Pero sí, en ese aspecto a mí me da mucha tristeza que todavía tengamos como esas mentalidades. Yo creo que hay que hacer un análisis muy fuerte cuando se toman este tipo de decisiones para poner en contexto si de verdad vale la pena el impacto ambiental que va a tener a el enriquecimiento ya sea de recurso o económico que vaya a tener, pues la acción que vayamos a tomar dentro de. Muchas gracias, Pablo, por esa noticia tan informativa. Por nada, ya saben. Y coméntanos qué otra noticia nos traes. Pues fíjense que va un poquito del hilo. Esta noticia que yo les traigo es nacional, pero va un poquito del hilo con lo que nos comentaba ahorita Pabli. Dentro de México hace poquito se tomó este aspecto. De hecho, esta noticia que traigo acá es de el 6 de septiembre del 2020. Entonces tiene como que en la parte de la pandemia donde empezó todo este revuelo. Y me llamó la atención porque me tocó hacer mis prácticas en una mina. Entonces como que todo este tema de la minería me nace, me da el flow, tengo contexto. Y le agradezco a Alfonso, un amigo de Pablo y mío, que nos dio a mí me dio esta idea para compartirla con ustedes, y es la parte de la minería de litio en México.
Entonces, Pablo nos platicaba del gas. Y acá en México, pues ustedes saben que tenemos la situación del petróleo que es fuerte y que le han echado ahí muchas ganitas ciertos políticos por acá. Pero en esta temporada se dijo que México estaba como principales intereses la parte de el litio. Y esto pues está complicado porque en las noticias mencionan mucho que qué futuro tiene un país que apuesta tanto por el viejo petróleo que es el litio. O sea, ya no hay apuesta al litio y nosotros quisimos como retomarlo. Entonces, más o menos a finales de 2019 como que empezó la difusión de esto de la explotación por empresas canadienses, que la verdad las empresas canadienses han estado mucho acá en México con mucha presencia en la parte de la minería. Acá en Sinaloa tenemos como unas 4 o 5 minas que son de parte de empresas canadienses que vienen para acá, y pues mucha gente empezó a hablar, varios funcionarios, de que el litio era el petróleo del futuro, no como petróleo viejo, sino que dijeron, tal vez esta es una nueva oportunidad. Entonces, me gustaría platicarles acerca de lo que pasa con el litio. El litio es un mineral que se usa mucho en la parte de la industria como nuclear y se utiliza para algunos elementos de la se me fue la palabra, de los electrónicos, perdón, para crear baterías de celular o producción en computadoras, autos eléctricos o almacenadores de energía, ¿no? También se utiliza pues para medicamentos, en la generación de antidepresivos o también en ocasiones es utilizado para fabricar cerámica, ¿no? Pero el litio como tal, como elemento, es un mineral que arde al contacto con el agua. Entonces, esto tiene un pro y un contra, como la parte cuando quisieron crear los carros que funcionaran a base de agua, pero es peligroso por el hidrógeno y el oxígeno juntos, que también son, pues, complicados en la parte de que pueden explotar y hay más riesgo. Entonces, por eso este mercado no tuvo como un despegar tan fuerte dentro de, y pues se tuvo un revuelo, apostando a que esta energía era renovable, había limpia, qué pros y qué contras tenían en contexto de, y decían que sí, la verdad, la apuesta por potencializar el litio sí tiene una vinculación preocupante con el efecto ambiental que pueda tener en la parte de el cambio climático. Entonces, cambiar esta parte de los combustibles fósiles sí es una apuesta, pero tiene como que un punto de partida en donde decimos no. Sin embargo, esto se tomó a consideración porque económicamente beneficia. El litio subió de precio bastante. Les digo, acá nos tenemos también en economía, pero la economía también es un tema difícil de tocar. Entonces, a mí sí me sorprendió mucho porque este tema se pudiera considerar como una alternativa renovable o limpia, pero tiene muchos riesgos si no es bien tratado, si no tiene procesos específicos, si no tiene sus regulaciones, o si se hace un tráfico con esto también puede tener otros riesgos, no solo ambientales, sino también riesgos en la salud, y esto nos atrasaría un poquito Entonces, cuando yo le estaba leyendo, yo sí pensaba en que estamos regresando al petróleo viejo, pero lo proponen como si fuera una ventaja para el futuro. Y tanto fue así que justamente se logró que en la ley minera se metiera un apartado específico para el litio. Y me gustaría explicarles la verdad todo el documento oficial federal y toda esta parte acá, pero es más complicado y tendrían que tener más contexto como ambiental. Pero sí los invito, si tienen un poquito más de curiosidad sobre este tema, a que revisen esta parte de los decretos que se mandan y el cambio que hubo en la ley. Porque se aplicó y puede que en algún momento futuro tengamos este cambio, porque sabemos que el petróleo se está acabando y en vez de buscar una alternativa de verdad que sea más limpia o tratar de generar nuestros hábitos, apostamos por otro petróleo, o sea, sustituimos él por otro que no sabemos si va a ser contraproducente al momento de aplicarlo, ¿saben cómo? Y sí, pues me llamó mucho la atención por la parte de la minería y por el impacto que pudiera tener en nosotros. Ya se reconoció al litio
como patrimonio de la nación y en cualquier punto de la historia va a tener su despertar y su boom en que se focalice en la minería de litio. Como dato random, para terminar mi noticia, la minería es una de las industrias más agresivas con el medio ambiente. Desde sus procesos en explotación, la que menos contamina es la tradicional, como en Minecraft con picos y carruchas, pero ustedes saben que se usa dinamita, que se compactan los suelos, que hay muchos derrames de aceites. Y todo esto, pues ciertamente no está tan regulado porque a nuestra área como ambiental no se le da la importancia que debería de darse. Entonces, sí, me agüita un poquito cuando lo leí, pero está muy interesante, la verdad, plebes. Me llamó mucho la atención de que, sí, obviamente ya nos habíamos informado previamente de estas noticias, pero lo que más me llamó la atención es el contexto donde lo tomaste, que reformaron esa ley y con artículos incluidos y todo eso, y yo que, wow, es algo tan básico de donde nos regimos, que es en la legislación, y es algo que yo no había escuchado. Es como, o sea, la importancia de mencionar qué ley se reformó, con qué artículos, y pues qué implica eso, ¿no? Entonces me gustó mucho, Caro. Plebes, la verdad, cuando quieran informarse de algo, es algo que tal vez Pablo y yo les mencionemos en los próximos capítulos, pero la parte de los documentos oficiales, como no reconocemos o no estamos educados para saber qué pasa cuando cambian algo en algún documento oficial, a veces esas cosas se pueden, ¿cómo les explico? La ley puede decir una cosa, pero en el desarrollo de toda la ley puede haber algo que tenga como un hueco legal, ¿saben? De que se puede hacer con esto, porque aquí en esta parte no especifica que no se puede hacer de esta manera. Un ejemplo de esto, discúlpame Pablo, cambiando un poquito también es una noticia que tuvo revuelo, pues que acá en Sinaloa, no sé si fue en todo México, creo que sí, ¿verdad? Se prohibió la venta de los masking. Ah, sí. Fue una noticia que tuvo mucho revuelo también, pero se prohibió la venta, más no se prohibió el consumo. Y ese es una brecha que existe, que es como que, lo puedo consumir, pero no lo puedo comprar. No tiene mucho sentido que digamos. ¿Y la producción dónde queda? Ajá, exacto. O sea, no sé, como que sí hay mucha limitación y no sé si hay esos huecos en los que dices, bueno, me estás diciendo esto, pero puedo seguir haciendo esto. Ajá. No sé, tiene su chiste. Por eso les digo que es importante como también informarnos desde esta perspectiva. Yo la verdad les voy a ser súper sincera, porque ustedes saben que aquí sus ecuamixes ambientales siempre son sinceras, y la verdad también esta parte de la política y la economía y todo eso sí me da un poquito de flojera a veces como informarme desde esta perspectiva, pero tiene su importancia y nosotros como ciudadanos deberíamos tener esa responsabilidad de conocerlo. Entonces, sí, yo los dejo con toda esta información para que ustedes hagan sus conclusiones y ya luego nos las pasen, ya sea por Insta o por todas nuestras redes sociales que saben que tenemos chorromil. Sí, claro, al final se los vamos a volver a mencionar, como no, claro que sí, con mucho gusto, pero bueno. Bien curioso que cuando empezaste esta noticia mencionaste a nuestro amigo y justamente yo ya estoy aquí viendo que, güey, ¿cuál noticia voy a decir? Y ya, pues aquí la tengo y justamente hoy no parecemos brujas, la Cora y yo, plebes, porque se los juro que yo dije, voy a mencionarlo porque él me dijo esta noticia y justamente Alfonso me dijo esta noticia y luego le dije, oye, quiero hablar sobre esto en el podcast. Y yo, ok, perfecto. Y mira, lo mencionaste y se ponemos de acuerdo que, oye, pues hay que decir esto, o, esto me lo mandó él, la voy a mencionar. No, sin nada de eso, sino que salió. Sí. Les digo, chicos, no sabíamos las noticias que íbamos a traer ambas, o sea, veníamos aquí pelonas las dos. Y me llamó la atención porque dicen que el cambio climático es el problema más fácil, pero el más rezagado del Foro Económico Mundial, que en otras palabras es el World Economic Forum. Entonces, el Foro Económico Mundial es una organización internacional para la operación público y privada, para estar un poquito en contexto. Entonces, hablando de un entorno de crisis global en el sector alimentario y energético, debido al aumento de las temperaturas, la falta de una estrategia medioambiental, la crisis del agua,
Es por eso que este Foro Económico Mundial ha puesto un foco en el cambio climático. Entonces, es por eso que es tan llamativo su título, pero pues tiene su porqué, ¿no? Entonces, metiendo un poco sobre el caso sobre la invasión de Rusia a Ucrania, la escasez de alimentos en los países de desarrollo y la creciente inflación que se conoce global no ha sido un impedimento para que los poderosos que se han dado cita en Suiza aborden la crisis climática como un tema esencial, ¿no? Me da felicidad de que en un foro económico, hablas de ya cuestión económica, que siempre se ha tomado como que en relevancia o en lo más importante que se discuten las personas, ya se esté hablando sobre la crisis climática, pero ya en crisis, no como la cuestión medioambiental o estrategias para mejorarla y demás. Pero bueno, pues como un tema esencial. Entonces, Laurence Tubiana se llama, que es la directora de la Fundación Europea del Clima y una de las artífices del Acuerdo de París, destacó que hasta no muchos años todos los paneles sobre el cambio climático no eran considerados como primordiales. O sea, es lo que más me impacta que ya se estén tomando en cuenta, ¿no? Pero hasta ahora. Lo dejaré a su pensamiento. Entonces, el cambio climático es un problema fácil de resolver comparado con la crisis energética y con el conflicto de Europa y la crisis alimentaria, la escasez, más que nada. Entonces, este foro pues no propone unas soluciones radicales respecto al cambio climático, porque es un tema a largo plazo, ¿no? Es un lugar de promesas en las que pues todos ganan. Así que algo más que me gustaría agregarles, que hablando ya más sobre la crisis alimentaria, es que en las economías en desarrollo, a raíz de las sequías ocasionadas por ya visto la crisis del agua, por la crisis climática, entonces en distintas pues regiones del planeta, en conjunto con la invasión a Ucrania, son algunos de los temas centrales que intenta resolver pues este Foro Económico Mundial. Entonces, ya como último, la crisis mundial del alimento y va dirigida hacia el calentamiento global. Ya van encaminadas para allá y pues más que nada quería comentarles esto, de que el Foro Económico Mundial ya está mirando para este rumbo, ya está viendo que sí les afecta económicamente y que va más para allá, ¿no? Que va directo a ser de las principales. Y sí, un tema ambiental desborda un tema social y un tema económico. Y ahí se forma crisis y demás. Por no solucionar el simple o el más fácil problema que es el cambio climático. Entonces me gustó mucho. No sé qué piensas, Caro. Ay, plebes, las noticias. La verdad no soy muy fan de leer las noticias justo por eso, porque me da para abajo. Pero el título de la noticia de que el problema más fácil de resolver, pero más rezagado. No nada más en la parte económica, sino también en la parte política y también en la parte social, porque la verdad no tiene la importancia y el impulso que deberíamos darle con la gravedad que estamos teniendo, pues. Y siento que el problema no es palpable, no lo tenemos, no tiene una consecuencia directa, instantánea. Y quizá por eso lo vamos dejando que siga creciendo y siga creciendo hasta que sea la bomba que está generándose y que ya está alcanzándonos. Entonces, sí es muy triste, no puede ser. Es cierto, nos estamos dando cuenta, pero nos estamos dando cuenta porque ya está teniendo un impacto frente a nosotros. Y se me hace súper importante porque a raíz de este problema nacen muchos problemas mundiales, o sea, grandísimos. Si dejamos que reviente, no nada más va a ser la parte ambiental, va a ser la parte de los alimentos, la parte de la salud, la parte de los recursos, la parte política, la parte económica. O sea, yo le comento a Pabli en ocasiones que sí considero que quizá nuestra próxima guerra sea a causa de las crisis ambientales que estamos teniendo. Que la guerra se venga por agua, que la guerra se venga por espacios de alimentos, por espacios de producción, que se venga por territorios, porque
entre otras noticias, hay un mapa en donde nos muestra los pedazos que va a afectar más ambientalmente en elevación de temperaturas, y en esas zonas, pues obviamente los países que entran en esas zonas van a invadir territorio. Entonces, este va a ser un problema también, porque pues no vamos a poder estar ahí. La parte que afecta climáticamente en que el océano sube de nivel y se lleva pedazos de los alrededores de varios países, eso también tiene un impacto en la migración y la migración crea un impacto laboral, crea un impacto económico, desengloba otras cosas, crisis alimenticias, chalala, chalala, y nacen de un problema que es muy sencillo de resolver. Entonces, eso es realmente impactante y triste que no le demos la importancia que deberíamos darle. Siguiendo con esto, les voy a hacer alguna mención de noticias top ambientales, que nada más vamos a hacer menciones y me gustaría que ustedes, si les interesa un poquito más, nos los dejaran saber en nuestras redes sociales. Yo les voy a hacer como principio, dice que vimos acerca de los daños que ha causado y está causando todavía la industria de Pemex, que es la parte petrolera. Muchos de ustedes ya conocen este tema, pero para los que no conocen, todavía seguimos apostando por el petróleo como tal, seguimos siendo muy dependientes y esto tiene daños. Les decía al principio de la revitalización de los océanos, y justo pues uno de los principales daños que hace la industria del petróleo como tal es los derrames en los océanos, que es muy fuerte, la verdad, el impacto que tiene. Ahora, Pabli, ¿una que quieras mencionarnos? Una de las noticias que me gustó mucho y me da mucho la atención, porque varias personas me la mandaron casualmente, que es sobre el consumo del agua de manera descarada y excesivamente de las grandes industrias refresqueras, de una de las grandes industrias refresqueras. Y lo que me llamó la atención es que en la búsqueda de esta noticia me encontré de que, ok, satanizamos esta gran industria que no la defiendo para nada, ok, pero que hay, bueno, esta noticia se llama que en un país con sed, sobre el agua para la industria de las bebidas chatarra. Entonces, esta no es la única empresa, ¿no?, que extrae grandes cantidades de agua. Una de ellas es, siguiendo de esa gran famosa empresa, que es Pepsi, luego Danone, Nestlé, Jumex, Nutrijugos, desconozco cuál es, el famoso Bimbo, Kellogg's y Peñafiel. Estás extrayendo más de 30 millones de agua con concesiones. Tiene mucho tema que comentar, que discutir. Ay, este tema también es complicado. De hecho, creo que nuestro próximo podcast va a tomar un poquito este tema también, la parte de la privatización de los recursos, que es todo un tema, o sea, no nada más en parte de noticias, sino tiene tema político, económico, tiene tema ingenieril. Yo como otra, así sobre la mesa, que la verdad quisiera también armar todo un podcast de esta noticia nada más, es la parte del reporte que tiene la ONU sobre el cambio climático. Ustedes saben que esto se tiene un constante monitoreo de cómo vamos a afectarnos, cómo va el hoyo en nuestra capa de ozono, cómo está el derretimiento de los polos, chalala, y obviamente los resultados pues no están a favor de nosotros. Como noticia se publicó que había estado disminuyendo los riesgos del cambio climático gracias a la pandemia, pero así como bajó, de pronto exponencialmente volvió a subir por todos los recursos que estábamos solicitando. La industria de los medicamentos y de la salud también tiene su tema específico en cuestión de impacto ambiental, ¿saben? Entonces, el reporte abarca como todo esto. Los invito a que lo busquen en internet también. O si no, que nos dejen por acá en nuestras redes sociales. Por favor, háblenos de extiéndase más en esta noticia, la neta si quisiera, porque pues pudiéramos estar aquí 5 horas, Pablo y yo, pero pues son noticias que tienen su propio tema. Entonces, Pabli, ¿qué otra nos cuentas? Y es de ley comentar esta noticia, que es el famoso Tren Maya y sus grandes implicaciones que ha demostrado desde que inició su periodo de presidencia, pues nuestro actual presidente, ¿no? Y lo que más, desde nuestro ámbito ambiental ingenieril, la carente, la inexistente estudio del impacto ambiental o la manifestación del impacto ambiental, que es pues la famosa MIA, que es un documento que nos regimos todos los ingenieros y todos los especializados para
cualquier proyecto que implique un daño al medio ambiente o alguna de las fuentes, debe estar este documento por ley. Entonces, este gran proyecto carecía de y una de las noticias que yo gusté compartirles fue que el gobierno presenta este estudio de impacto ambiental de uno de los tramos del Tren Maya, ¿no? O sea, hasta entonces, hasta en mayo del 2022, mostró cuando desde que inició pues este periodo de nuestro actual presidente, pues carecía de este importante documento. Igual Caro también lo tenía aquí presente para comentarlo, pero te lo gané. Sí, plebes, yo también lo tenía en mi lista de hablar del Tren Maya. Fíjense que es un tema bastante interesante para Pablo y a mí. Nos tocó que en la escuela las primeras propuestas que saca el presidente antes de ser, no me acuerdo cómo se llama, el plan de desarrollo, creo que es. Pues ahí te habla de todo lo que el presidente trae como proyecto a que suceda. Obvio, bueno, los que conocemos un poquito de política sabemos que él no es el que toma la decisión final, sino que se lleva al Congreso y al final los diputados son los que toman la decisión de que se aplique o no se aplique. Entonces, en este aspecto del Tren Maya era el que más hablaba respecto a la parte ambiental dentro del plan de proyecto que tenía nuestro actual presidente. Pero el maestro que nos dijo que revisáramos sobre esto, justo nos dijo, ¿y qué pasa con el impacto que tiene? O sea, sí beneficia turísticamente, sí va a ser económicamente bueno, pero ¿cuántos pedazos hay que talar? ¿Cuánto hay que construir? ¿Cómo va a afectar el ruido, el movimiento y la invasión del tren al ecosistema por el que va a estar cruzando? Entonces, todo esto tiene un impacto detrás que se marca o se expresa en la mía, como Pabli nos platicaba, que la verdad es un documento como de ley para nosotros. Todos los proyectos deberían tener una mía, la verdad, importantísimo, y debería de ser redactada o debería de hacerse por puros ingenieros ambientales, o al menos como dentro del proceso que esté un ingeniero ambiental, porque la perspectiva que tenemos nosotros es únicamente enfocada en el impacto ambiental que vaya a tener. Entonces, yo les traigo otra por acá, que muy mencionada, que la verdad yo traigo creo que puras mexicanas, la única internacional que traía era como la del océano, sí, pero pues es que México, mi amor, obviamente. Otra noticia que les traía es sobre la sequía en México. Los estados que están en la línea roja para llegar al día cero, obviamente mencionando a Monterrey y la crisis que están pasando actualmente con el agua, y va de la mano también con esta parte que platicaba Pablo de la privatización del recurso del agua por algunas empresas. Para las empresas siempre hay agua, o sea, incluso me ha tocado escuchar de personas que comentan que ellos compran su pedazo del río y dicen, yo voy a estar usando esto y va a ser mío nada más, ¿no? Rumores que yo he escuchado. No puedo decirles que sea de una fuente confiable, pero esa fuente es mi papá. Entonces, pero sí, pues, o sea, esta parte de la privación está cañón porque pues también tiene impacto en nuestro consumismo de cierta manera. Me tocó ver un TikTok, fuente confiable, donde una ciudadana de Monterrey mencionaba que tenían 3 semanas sin agua. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo una persona está 3 semanas sin agua? O sea, 3 semanas sin bañarse, 3 semanas sin lavar ropa. ¿Qué pasa con las personas en la zona enfermas? Y es un impacto que al final todos vamos a vivir en algún momento, ¿no? Dentro de la noticia de la parte de la sequía, obviamente hay otros estados, nosotros como Sinaloa también estamos dentro de la línea límite, pero dentro de la noticia también se mencionaba los litros que nosotros consumimos. También hay muchos influencers, activistas ambientales que mencionan, creo que son 30 litros por día que podemos usar cuando se haga como el régimen de que, una cubeta al día por persona. Los dejo con este pensamiento para que ustedes se pongan a reflexionar. Pueden sobrevivir un día con una cubeta de agua solamente para bañarse, lavar trastes, lavar ropa, para hacer la comida, para el simple hecho de lavarse las manos. O sea, les digo, el agua es todo un tema. ¿Pabli? Bueno, habiendo finalizado
esta gran sección y top de noticias Econoticiero, pues les damos un fin. Espero les haya gustado pues todo contexto, chismecito, quiénes somos nosotras para juzgar, pero pues aquí estamos. Nos despedimos, no sin antes agradecerles muchísimo por estar aquí con nosotras al pie del cañón, dándolo todo, claro que sí, y espero les haya gustado mucho. Igual siempre están todos los medios disponibles para seguir nutriéndose de este tema. Igual, esos mismos comentaristas, adelante. Nunca está de más escucharlos y escuchar otro tipo de perspectivas, ¿no? Adelante. Y damos por finalizado nuestro podcast. Sí, plebes, se acabó. Qué tristeza, la verdad, pero estamos innovando nuestro podcast con esta sección. Claro que les recibimos todo el feedback que nos puedan dar sobre qué les gustó, qué no les gustó, cómo lo hubieran tomado ustedes. Queremos aclarar que son muchas noticias, entonces es fuerte y cada una tiene todo su proceso. Pero bueno, nos despedimos desde su ciudad favorita, Culiacán, Sinaloa. Ah, no, es nuestra ciudad favorita. Mía no, gracias. Es brami. Es brami. Sí, todos somos culichis de Colavichi, como dice el refrán de acá. No lo he escuchado. No. Bueno, pues si no lo habían escuchado, es culichi de Colavichi, porque es una palabra muy regional de nosotros, bichi. Ok, ya. Creo que ya se cambió de tema mucho este podcast y aprendieron mucho en este podcast, ¿verdad, Carolina? Sí, por favor. mucho aprendizaje. La verdad tenía un final muy triste, así que tenía que meterle sazón y chiste al podcast. Y bueno, chicos, los dejamos con la reflexión de que ya saben que son muchas cosas que están pasando en el mundo, pero nosotros tenemos que seguir esforzándonos por ser esos ambientalistas imperfectos. Les agradecemos, ya saben que tenemos chorromil redes sociales, estamos en Facebook, Spotify, Instagram, estamos en Google Podcast, que pues yo la verdad es reciente que conozco que existe. Estamos en YouTube también, yo doy más difusión en YouTube, Pablo un poquito más de difusión en Spotify, y les agradecemos a todos los que estuvieron participando en las dinámicas que estuvimos haciendo por parte de nuestro Instagram. Y palabritas y brillitos de amor, recuerden, ambientalistas imperfectos siempre. Ok, nos pueden encontrar como Ambición Ambiental Podcast y también nuestro correo como ambicionambiental01@gmail.com. Así. Las más profesionales. Claro que sí, entonces así lo dejamos. Un gusto que estén aquí con nosotras y nos vemos en nuestro próximo episodio. Acuérdense que por esto y por muchas cosas más nosotros somos Ambición Ambiental. Bye.